Buenas tardes, buenos días, buenas noches, una vez más con todos ustedes a través de nuestro Jardín del Alma. Nos volvemos a comunicar y, bueno, como siempre, muy bien acompañada. Jaume Patuel está a mi lado. Como habrán entendido, de religión y muchas cosas más, hoy hablamos de religión, en concreto de nuestra religión católica, porque hay un libro muy interesante que nos habla del declive de la religión y el futuro del Evangelio. Y por lo tanto, antes de abrir la cámara, estábamos comentando, la Iglesia pierde adeptos. ¿Realmente todas las iglesias pierden adeptos? Bueno, ante todo, buenos días. Buenos días y saludos a todos. Al no hacer el artículo este mes, me cayó en mis manos, porque lo leí y lo presenté, un libro que lo veo, creo, adecuado comentarlo, porque son momentos actualmente, en frase de un buen epistemólogo, Maria Corby, es la crisis que la humanidad está padeciendo hoy, es la mayor de la historia. Es decir, y si abrimos un poco los ojos, lo que está sucediendo en esos mismos momentos que podemos hablar, grabar y lanzarlo a las nubes, y que pueda verse aquí en África o en Oceanía, eso hace unos años no lo teníamos. Segundo, la inmediatez de las noticias en tiempo real, esta cantidad excesiva de información, que en el fondo es desinformación, porque es imposible asimilar toda la información que recibe por muchos canales. Claro, asimilar y entenderla, o sea, descifrarla, porque te puede llegar muchas cosas y te quedas como estabas. Y luego el aumento de la tecnología, los avances, una cosa se acaba de inventar y ya está al alcance. ¿Qué está pasando? Claro, entonces, en ese momento crucial, que este mismo autor, Maria Corby, que tiene un libro muy bueno que se titula Hacia una espiritualidad laica, sin dioses, sin creencias, sin religiones, del 2007, que pude yo estar en la presentación y presentarlo muchas veces, habla de la sociedad del conocimiento, de la sociedad del cambio, de la sociedad de la innovación. Estamos en una sociedad tecnocientífica. Sí, perfecto, pero cuando dices la sociedad del cambio y de la información, según él, que escribió este libro, ¿crees que le estamos hablando de aprender todas las religiones? Claro, ¿no? Abrirnos a todas. Por tanto, el fenómeno nuevo es que con esta intercomunicación, todas las religiones han puesto encima de la mesa. O sea, estamos en un diálogo de religiones. Muy bien. Por tanto, al estar en un diálogo de religiones, ninguna puede decir, yo soy la verdadera y vosotros no. Esto ha pasado a la Iglesia, ha pasado a la historia. Por tanto, además, otro aspecto muy interesante, hoy día, con tantas religiones, existe gente en que no cree en Dios, una espiritualidad, una profundidad humana sin Dios. Esto ha acontecido a lo largo de toda la historia, porque hay un libro también muy bueno que se titula Espiritualidad sin Dios, de Peter Hess, que también es reciente. Es saber, la gran crisis que tenemos es, con tantas religiones, que todo que hay, la palabra Dios, unos le llaman Yahvé, otros Alá, otro tal. ¿Qué significa esta palabra? Porque una cosa es la palabra Tao, Alá, Dios, y otra cosa, ¿qué contenido hay ahí dentro? Yo creo que es el mismo para todos. Y entonces estamos viendo y constatando desde la experiencia y desde la investigación o indagación, como lleva este epistemólogo Maria Corby, estamos en un momento dado de que siempre, desde que la humanidad es humanidad, ha tenido ese estímulo, este anhelo de ir siempre más allá
de lo que percibe, de lo que toca, de lo que ve, de lo que piensa. Es un trascenderse, no un trascenderse para ir no sé dónde, sino un trascenderse del uno a sí mismo y en sí mismo. Evidentemente que eso nos lleva a preguntarnos, todas estas religiones, hablo de religiones porque una cosa es la religión, el sistema doctrinario, y otra cosa es la religiosidad, la vivencia. La fe en actividad, la fe en profundidad. Esto siempre ha existido en toda la humanidad y en todo ser humano. Lo que pasa que durante muchos siglos, por muchos aspectos que no vienen al momento para explicarlo, que la doctrina, la etiqueta del cajoncillo de la realidad ha imperado, se ha impuesto más que el contenido profundo. O sea, se ha dado más importancia al envoltorio que a la cosa que hay. Y de aquí el título del libro, Declive de la religión y futuro del Evangelio. Por tanto, es un libro escrito por una persona joven, tiene 92 años, con una cabeza muy clara. Este libro está escrito desde el amor a la institución eclesial, a la Iglesia Católica, pero con unos ojos de amor, pero también con un espíritu crítico. Por eso dice, el declive de la religión, porque la religión, la doctrina, se ha comido, ha fagocitado la profundidad. Por tanto, si una religión, un sistema doctrinario, y un sistema doctrinario no es solo religioso, puede ser también ideológico. Basta ver estos días en víspera de nuestras elecciones, leyendo la propaganda de un partido político cuyo nombre no digo. Hay que ir contra los comunistas, hay que ir contra los socialistas, hay que ir... ¿Qué es todo esto? Es decir, el que ataca al comunismo, al que ataca al socialismo, él parte de otra ideología. ¿Por qué la ideología es la buena y la de los otros no? Y claro, esto que antes se podía hablar, discutir, estando todas las religiones de encima de la mesa, cada uno tiene su sistema doctrinal y las ideologías políticas lo mismo. Comunismo, Stalin, el fascismo, el nazismo y el nacionalismo malentendidos. Son ideologías. Por tanto, en tanto que ideologías, es un montaje intelectual que los responsables de un lugar han montado y han impuesto. Por tanto, ya un momento. Y en esa situación conviene saber desde dónde hablamos. Claro, yo estoy comentando un libro que está escrito en España de la Iglesia Católica por un sacerdote que se quiere mucho a la institución. Dice, la institución ha fagocitado, ha escondido, no ha matado el espíritu del Evangelio. Por eso dice, fuera la religión, en tanto que sistema de doctrinas, para poder vitalizar la profundidad de la religión. Y en este caso, la profundidad de la religión católica es el Evangelio. Y aquí dice, el futuro del Evangelio. Pero cuando bueno, la Iglesia hace muchísimos siglos que está ahí, pero ¿cuándo se ha contaminado? Porque claro, se creó con unos principios en buena voluntad, pero claro, cuando realmente detrás de eso no está solo el Evangelio, que sí está en la mano del hombre, porque en realidad lo que forma la Iglesia son hombres y mujeres, somos todos, ¿cuándo empezó a perderse los caminos? Es decir, si partimos del hecho histórico, que es histórico, del personaje Jesús de Nazaret, una persona que impacta, que producía atracción antes de que los poderes políticos y los poderes religiosos lo crucificasen, al morir fue para todo ello un fracaso. Pero la muerte fue menos fuerte que la vida, fue mucho más fuerte la vida, el anhelo, el impacto que después de su muerte los rejuveneció, que a esta transformación
vital de la persona le podemos llamar la resurrección, la exaltación o el despertar o la iluminación, dio un empuje a un grupo de personas que se dispersaron, cada uno leía la muerte histórica de Jesús de formas distintas, partiendo de la lectura del mismo libro, porque cada uno su propia vivencia, la expresión es distinta. Esto tuvo que en un momento dado irse canalizando, poner un poco de orden. Y desde la experiencia hasta poner un poco de orden pasaron 4 generaciones. O sea, todo eso empezó en el año 29 después de Cristo o en la era común. El año 29, el 30 hubo la muerte de Jesús crucificado, y a lo largo hasta el año 190 se fue constituyendo a llegar a una cierta institución, dejando claro que hubo mucha pluralidad. Nunca desde el principio hubo unidad, o mejor dicho, una uniformidad. La cuestión que se impuso como religión a la sociedad fue en el siglo IV con la cuestión típica de Constantino con Teodosio. Entonces, aquella vivencia de aquellos grupos que seguían a Jesús de Nazaret en formas diversas, en explicaciones diversas, pero todos partiendo de su vida, de su muerte, que no hay que dejarlo al lado porque impacta y de fracaso se traduce en éxito. Cuando esto se institucionaliza en el siglo IV, a partir del 325, el Concilio de Nicea, claro, aquí empieza la perversión. El poder se apodera de la dinámica, y aquello que antes del año 325 fructificaba, anhelaba, empujaba, había disidentes, había mártires, había gente con criterio, etc. Todo eso, al tener el poder, quedó relajado, quedó apartado, y todo aquel que no pensaba como ellos hacían lo que les hicieron a ellos. O sea, esto es la historia. Eso es la historia, pero lógicamente el que mandó las órdenes de crucificar a un Jesús a la cruz no se imaginaba por las más remotas el cambio tan importante que habría en todo el sistema, y que lo convirtieron en un mártir, en un héroe. La muerte fue un mártir. Es decir, Jesús crucificado, por ser coherente con una personalidad fuerte que prefirió ser crucificado antes de traicionar no unos pensamientos, sino su propia vida, su propia coherencia, esto impactó. Se desbordó totalmente. Es decir, los judíos, el Mesías tenía que entrar con la espada en la mano, y para los griegos, ¿qué significa que un gran sabio muriese en la cruz? No lo entendían. Pero este hecho histórico fue el que transformó a aquellos que le seguían, y no hay que hacer saltos en la historia. Desde que murió hasta que se extendió, no fue a las 24 horas, pasaron 2 o 3 siglos. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque con la historia leemos 200 años, que son 2 siglos, en un párrafo de 4 líneas. No, es toda una vida. Si yo tengo que explicar, o debemos de explicar nuestra vida de 60 70 años, que hemos vivido 60 70 años o más, lo vamos a poner en una frase. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, porque si no, se pierde de vista la dinámica de la historia y la dinámica de cada uno de nosotros. Es decir, nosotros vamos transformándonos sin darnos cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que viene? Lo importante del declive de la religión. La religión, al querer fagocitar el espíritu para manipularlo, ha producido gente muy sumisa, porque la gente prefiere la seguridad que la certeza, y ese es el gran problema hoy día. ¿Las religiones van a desaparecer o no? Depende de qué punto mira, pero sí que en esta sociedad
fuerte de cambio que vivimos, tecnológica, científica, con innovaciones continuas, si yo quiero tener una luz que me inspire, yo no puedo acudir a las doctrinas de las religiones porque son fruto de una época premoderna, preindustrial. Entonces debo acudir a una realidad. Y esta realidad la tienen las religiones. Pero entonces hay que ir a profundizar en todas las religiones, no solamente en la católica, por bien que digo solamente hablar de la católica, para encontrar el zumo, la semilla que vale para cualquier realidad del ser humano cuando el ser humano con sinceridad intenta comprenderse, darse respuestas, y entonces las religiones manipulan. Y entonces también dentro de las religiones hay gente sensata, pero a nivel externo, político, social, la crisis es grandiosísima, pero no ha perdido la semilla. Y el autor va a decir, declive de la religión, pero futuro del Evangelio. Y el futuro del Evangelio, porque Evangelio significa buena noticia, siempre debe ser acogida con espíritu de libertad, nunca como imposición ni como proselitismo. Claro, el lenguaje o los lenguajes que las religiones han hecho servir para un mundo nuevo, tecnológico, científico, de innovación, conocimiento de cambios, debe ser otro lenguaje. Y ese lenguaje se está construyendo. Claro, se está actualizando. Y el Evangelio, esta buena nueva, como los textos del hinduismo, del budismo o del taoísmo y del Corán y de la Biblia judaísmo, contienen esta semilla. Pero hay que quitar las hojas que escondan la semilla. Es que yo creo que todas las religiones han partido de una misma base. Me da la sensación, aunque estemos distantes en el mundo y en los lugares, todos han puesto una voluntad, una creencia en Dios, en Jehová, en Cristo, en que queramos. Pero todos parten, y si usted que es una persona especializada ha leído la Biblia, ha leído el Corán, es muy comparativo y muy igualitario, ¿no? Es decir, el punto de partida para mí es el mismo en toda la humanidad. Primero, no hay que aislar el ser humano. El ser humano es una parte, es una estrella del universo. Hay que ver la totalidad. Y como la totalidad, en frase de un gran filósofo, Karl Jasper, entre los años 800 a.C. y 200 durante estos 1000 años, hubo toda un tiempo especial que lo llaman el tiempo axial o tiempo eje. Algo en la humanidad sucedió para que hubiera un Confucio, un taoísmo, un hinduismo, un Buda, etc. Y un judaísmo. ¿Qué ha pasado? Y lo que pasó hace ya estos 2000 o 3000 años, está pasando ahora. ¿Dónde iremos? Aquí está el problema. Ahí está el problema. Y yo recuerdo una película, ahora el nombre no me viene, muy importante que se hizo sobre la historia de Jesús. Y cuando acabó esa película, mi impacto, que es cuando iba a la cruz, yo pensé, si este hombre vuelve a aparecer en la tierra en estos momentos, el mismo pueblo que lo ha crucificado lo volvería a crucificar. Totalmente de acuerdo. Porque no han entendido nada. Porque hay personas del impacto que Jesús como persona dio, hay muchísimos Jesuses para entendernos, y que los crucifican, porque el hecho de morir en cruz era un hecho normal en aquel momento en Galilea, en el Imperio Romano, que se daba la crucifixión a los disidentes, a los que ponían palos a la rueda del poder. Y palos a la rueda del poder, por la prensa, no veíamos más lejos. Nicaragua es el ejemplo de que hay Jesuses que nos los ponen en la cárcel, nos los ponen en la prisión, pero no solamente personas religiosas, sino personas políticas con mayúscula, que dan la vida por los demás, ¿y quién los crucifica? Y aquí está, yo diría, el gran misterio. ¿Cómo es que hay un aspecto de los que formamos la humanidad con tanto odio, sadismo, cinismo,
Y yo lo siento mucho, pero cuando he seguido un poco, no demasiado, estos 15 días de las elecciones, me cae el alma a los pies al ver tanta mentira, tanta calumnia, tanto odio, tanta indignación, tan insulto. Decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque en este momento lo que importa es llegar al poder y sentarte en la silla, no importa. Todos mienten. Yo no creo que haya uno que diga la verdad en totalidad. Por eso, José María Castillo, el autor del libro, cuando habla de la religión, es cuando habla de la religión, es nociva, es tóxica, cuando asume en su interior el poder, aunque sea religioso. Él hace un juego de palabras que me gusta. Dice, el dinero y la autoridad es una cosa, la riqueza y el poder es otro. Es decir, para vivir necesitamos dinero. Y eso que oigo, la puta pela, bueno, eso son manías. No, el dinero, hay muchas clases de dinero, muchas clases de monedas. El mundo mercantil es humano y necesario para vivir, no solamente para sobrevivir, sino para vivir. El dinero es necesario. Y junto con el dinero también es necesario la autoridad. Autoridad que significa aquella persona que hace crecer a los demás. Esto es la autoridad. Por tanto, dinero y autoridad, en el Evangelio Jesús lo propone, Jesús lo empuja, Jesús da adelante dinero y autoridad. Pero otra cosa es, cuando uno acumula dinero, es riqueza. Y cuando uno abusa de la autoridad, es poder. Entonces, riqueza y poder, y eso ya es la catástrofe, el dominio total. Pero, además, estamos hablando de riqueza y de poder. Dos cosas que están dentro de la religión, y si nos vamos más allá, vemos la pobreza del mundo, pero llegamos a la riqueza de un Vaticano. ¿Para qué quiere tanto poder y tanta riqueza el Vaticano? Es cierto y no es cierto. Aquí está mal repartido. Es decir, una cosa es el Vaticano, que tiene riqueza fruto de la historia y que hay que analizarlo mucho, porque la misma riqueza que se pide que la Iglesia quite, hay que decirlo a los palacios de los Borbones. Igual, el reparto tiene que ser igual, le sobra para todo el mundo. El que yo quiero indicar que cuando la religión, en lugar de usar el dinero y la autoridad, acumula dinero y acumula autoridad, cae en el poder. Por tanto, se corrompe. Traiciona, se corrompe el espíritu de la religión. Claro. Y llegando a extremos fanáticos. Talibanes por un costado, talibanes por un lado, ultraortodoxos judíos por otro lado, católicos fanáticos por otro lado. Es decir, el fanatismo parte del corazón. Es decir, el fanatismo solamente tiene en cuenta la emoción, y la emoción es lo más subjetivo que hay. O bien los fundamentalistas, que parten solamente de la cabeza. O sea, cabeza y corazón deben ir juntos. La religión, cuando se separa del corazón y solamente tiene el poder y la riqueza, ha hecho y hace mucho daño. Como el poder político hace mucho daño cuando el poder lo usa en beneficio propio. No es preciso ir demasiado lejos para contemplar la historia, por ejemplo, de Rusia, que nos queda lejos, Pero ¿qué está pasando en las naciones, estados de América del Sur? ¿Qué está pasando en África? En ciertas naciones que me vienen a la cabeza y no las quiero citar. El abuso de poder de una minoría. Entonces, Castillo da muy fuerte a la religión, pero sea religión con Dios, porque hay una frase que ayer leí y que me gustó mucho. La religión habla básicamente del monoteísmo, o sea, un solo Dios. Pero hoy día, y se usa una palabra inglesa, en lugar de hablar de monoteísmo, hablan del moneiteísmo, una sola moneda, o sea, la riqueza. Y entonces viene, y aquí el libro no habla de ello, pero yo hago el salto, hay que coger la lupa de la psicología profunda, del psicoanálisis, de la psicología dinámica, cómo se mueve este inconsciente
ellos no hablan mucho castellano porque no es. El Evangelio es un psicoanálisis profundo. ¿Qué es lo que a ti te mueve en actuar? En el fondo, ¿en quién crees? Porque cuando, vuelvo al principio, hablamos de la palabra Dios, la palabra Dios es una etiqueta, es una palabra. ¿Qué contenido pongo yo allá adentro? Exacto. ¿Qué emoción, qué realidad contiene esa palabra? Y entonces, a la pregunta que nos hemos encontrado, nos dice, ¿crees tú en Dios? La respuesta mía es, primero, dime tú, ¿qué entiendes por creer? Y segundo, ¿qué entiendes por Dios? Porque creer no es como dice Chesterton, el gran británico literario. Yo cuando voy a hablar con las autoridades eclesiásticas, me quito el sombrero, pero no me quito el cerebro. Que muchos quisieran que con el sombrero se fuese el cerebro. La sumisión tonta, idiota en el sentido estricto de la palabra, cosa propia. Por tanto, ante esta palabra de Dios, ¿qué decimos? Porque si no se analiza, en nombre de Dios se ha matado mucha gente. Esto es el problema. En nombre de las guerras religiosas han sido brutales en el mundo. Y por tanto, hay esta página negra en la historia del cristianismo. Tantas páginas de gente santa y tantas páginas de gente perversa y mala. Por tanto... Y todo en nombre de Dios. La prueba de que Dios me amas. Exacto. Claro, entonces, el problema más a fondo, desde mi especialidad actualmente, yo siempre conjugo religión y psicología como título general, muchas cosas no son de religión ni de espiritualidad, son emociones primarias no elaboradas, correcto, no maduradas. Y entonces, según la etapa de crecimiento que uno esté, se monta un Dios y se monta otro. Vayamos al caso más sencillo que tuvimos vivido y que me llamó la atención un padre. El niño hasta los 7 años cree en el Papá Noel y cree en los reyes, porque es una etapa hasta que él por sí mismo lo descubre. Claro. Por tanto, yo no voy a afirmar ni a defender lo que me decía un compañero. A mis hijos les voy a decir desde el principio quiénes son los reyes. Ahora digo, no, deja que por ellos mismos vayan descubriendo. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Y a la primera pregunta, hablamos desde Cataluña, hablamos desde Mataró, desde Barcelona, desde Cataluña. Las iglesias vacías y se llenan con gente, como digo yo, de una pista de nieve, cabello blanco. Segundo, no hay sacerdotes, no hay vocaciones. Tercero, el COVID ha hecho un gran cambio que la gente ya no precisa ir físicamente a la iglesia porque sigue la iglesia, la misa. Ha habido un cambio profundo. Además, la generación de 0 a 40 años no sabe lo que es la Biblia, hablando en general. No. Como me decía el responsable de una librería de Barcelona muy importante, la más dotada de libros religiosos, que se venden muchas Biblias, pero no se leen. ¡Ay! Pura verdad. Se vende muchas. Entonces, claro, estamos en una situación de 0 a 40 años. Esta generación no está en la cultura nuestra judeocristiana. Es otra cultura cual se está montando. Hay un vacío, hay un gran vacío. Hay un tránsito, yo diría, hay un tránsito. Porque una cosa que no se pierde es el anhelo, un deseo de trascenderse uno a sí mismo. Eso es no incrustado, eso es la misma estructura humana. Vamos a hacer una metáfora para podernos entender. Un árbol, una rama y 2 pájaros. Un pájaro que picotea y el otro pájaro que contempla. Esos 2 pájaros, uno que picotea para sobrevivir, por tanto, hace una acción necesaria, y el otro que contempla, hace otra acción necesaria pero gratuita. Ambas son aspectos de nuestra estructura personal. ¿Qué pasa? Que este anhelo, este trascenderse, la sociedad lo mercantiliza y así me puedo yo explicar, puedo estar equivocado, el mundo de las drogas, el mundo del alcohol, es el intento de dar una respuesta a este anhelo, pero es un camino equivocado.
Completamente. Porque el anhelo está. Además, el anhelo corresponde a la juventud de 16, 17, hasta los 20 o 30 años, el anhelo normal, natural, para cambiar la sociedad. Y la frustración. Y todo eso hasta La ahora frustración. tenía el dominio de las religiones. Todas las religiones se han puesto encima de la mesa y las religiones No tienen el control. no dan respuesta. No tienen Porque el control. lenguaje que tienen no es válido. Hay que hacer otro lenguaje. Y mi opinión, basada en muchos autores y en mi propia experiencia, es cuáles son tus etapas de crecimiento. ¿Por qué tal? Por eso yo voy a hacer a partir del mes de septiembre un seminario que se titula Mi ego en mi metro cuadrado. Ah, interesante. O sea, mi ego, este ego, que hay gente que lo quiere matar, no, este miedo hay que fortalecerlo, debe pasar por las etapas. Y llegará un momento que sean los 40, 45 o 50 años, cuando hay hecho una misión, ya, bueno, ¿y todo esto para qué? Y entonces, este ego, en aquel momento, o antes o después, nunca hay un dato cronológico, pero sí cairológico de oportunidad, dice, yo no soy todo. Yo soy una parte de un todo. Y la metáfora que yo uso últimamente es la de la bombilla. La bombilla tiene el interruptor. Y abre el interruptor y hay luz. Cierra el interruptor y se apaga. El ego, que es la luz, dice, mira, yo creo la luz, ¡pam!, enciendo, ¡pam!, apago. Yo soy el autor de la energía. Pero con el tiempo se da cuenta que no hay una sola bombilla, que hay distintas bombillas que hacen lo mismo. Y entonces dice, yo no soy el centro, porque si apago, continúa la energía abierta. Y si enciendo, no viene la energía, sino que doy pie a que yo pueda iluminar. Entonces el ego toma conciencia de que hay una profundidad y el ego se convierte en el yo, en el sí mismo, con una mirada completamente nueva, distinta. Y es entonces cuando puede ir construyendo. Pero esto es fruto de un trabajo personal. Y entonces nos encontramos con gente que está en lugares públicos, administrativos, privados, oficiales, me es igual, con una gran inmadurez. Se creen que la bombilla apaga y enciende la energía porque tocan los interruptores. Y así andamos como andamos. ¿Andamos fatal? No, todo eso digo porque José María Castillo dice, la religión ha fagocitado el Evangelio y el anuncio del Evangelio, el anuncio que da el Corán, el anuncio que da el taoísmo, el anuncio que da el budismo, etc. Todas las religiones o esos sistemas de creencias anuncian lo mismo. Mira tu propio interior, porque en tu interior está esta visión total del mundo. Si no miras de tu interior, verás solamente lo que ves en tu metro cuadrado, no en tu metro cuadrado, en tu metro cúbico, encerrado en ti mismo. De aquí el libro, en ese sentido, es un libro importante. Eso nos abre a ver otras cosas o a intentar mirarlo de otra forma. Y por eso, te digo otra vez, estamos hablando desde un lugar que la religión se ha hundido. No sé si se entiende o no, se ha hundido. Y vuelvo a repetir, iglesias vacías, solamente gente mayor, no hay sacerdotes. Hablo de España, de Cataluña, de España, de Francia, de Europa. Hablo del mundo occidental que está sufriendo esta crisis que no tiene marcha atrás, que hay que avanzar. Evidentemente, en este momento de angustia, que es de angustia, la gente va a lo seguro. Y ir a lo seguro es, la religión me da seguridad. Sé lo que debo hacer porque me lo dicen. Sé lo que debo pensar porque hay doctrina. Y tengo que comportarme como dicen. Y todo, no, yo obediente. Y eso es inmadurez total. En cambio, ir hacia adelante es riesgo. Y en ese ir adelante sabemos perfectamente que va a haber mucha gente víctima que cae religiosamente, económicamente, psicológicamente, pero yo soy un aspecto, una brizna de la humanidad, pero a pesar de ser brizna, soy toda la humanidad. Y aquí una mirada de esperanza con mayúscula
adelante, porque dentro de todo avanza la humanidad. Pero hay que tener una mirada amplia y tener mucha información. Y una entrega de amor, porque yo soy una persona que observo mucho y realmente, igual que encuentras buenos profesionales en otros campos, encontrar una buena persona que transmita la palabra correctamente y que la sienta desde dentro es muy complicado. Yo en esos tiempos, en Mataró, aparte de conoceros a vos, conocí a una persona que me encantaba cómo él difundía la palabra, que era Mosén Jordi, estaba en San José. Sí. Este hombre había sido, bueno, y es misionero, y normalmente para septiembre se va a las misiones, afuera, a Sudamérica, a hacer un gran trabajo. Pero la gente de Mataró, sobre todo la gente mayor, quería un párroco a la vieja usanza, que estuviera allá para las confesiones, para las escuchas, y ya está. Pero no se interesaban por todo el trabajo y la labor que él hacía, que era lo fundamental para esta persona, ¿no? Y al final, pues se fue, perdimos un gran sacerdote. Y entonces también la crisis, siguiendo el libro de Castillo, es ¿qué es ser sacerdote en el siglo XXI? Y entonces, cuando hablamos de Jesús como sabio, como maestro, como una persona coherente, y así como Jesús hay muchos más, es ¿qué transmites cuando tú te relacionas con otra persona? Pero digo, transmitir, no lo que sientes y piensas, ¿qué es lo que transmite? Que es más a fondo del pensamiento y del sentir, va mucho más a fondo, va a la raíz de la sensitividad. Esto es lo que se transmite, pero eso es algo que pide que el ego vaya aprendiendo que no crea la energía, sino que él manifiesta la energía. Y este es el mensaje que la bombilla deje de creer que crea la energía, que aprenda que manifiesta la energía. Y esto es el futuro del Evangelio. Manifestar esta profundidad. Esta profundidad, ¿qué nombre le podemos poner? Bueno, Dios, sí. Tao, ultimidad, dimensión absoluta. La palabra es secundaria. Lo importante es, cuando yo uso la palabra, la que sea, ¿qué transmito a través de esta palabra? De aquí viene todo el libro, declive de la religión y futuro del Evangelio, sabiendo que Evangelio significa buena nueva, buena noticia. Y partiendo de ese Evangelio es cuando vamos a hacer una nueva forma de vida, porque desde el Evangelio se vive. Si conseguimos que continúe vivo, también se vive a través de él, a través de la palabra de Jesús, a través de ese Dios que ha creado todo esto, pero no a través de los hombres. Los hombres son un punto. Y entonces, este Evangelio, esta buena nueva que hay que transmitir, el lenguaje actual para mí es el proceso de madurez integral. Cuando digo proceso, es un caminar, un proceso que Jesús nos enseñó a caminar, no a ser obediente, a caminar para que cada uno vaya encontrando el proceso de madurez, por tanto pasando integral, teniendo en cuenta la totalidad. Esto es un lenguaje que se puede entender, porque en el fondo el ser humano, y lo tenemos muy claro los que trabajamos en el mundo psicoanalítico, la emoción primaria es la confianza básica. O hay confianza o no hay crecimiento. Exacto. Hay amor recibido o no hay crecimiento. Hay respeto o no hay crecimiento. O sea, la gran dignidad del ser humano. Y yo siempre digo la misma frase. Creo que todos los seres humanos tienen que vivir a través de una fe, de una creencia, sea la que sea, no voy a analizarla, simplemente porque entiendo que una persona que cree en algo o que tiene una fe ayudará a vivir y a morir dignamente. Y esta fe, que es confianza, ayuda a comprender con una visión total lo que está sucediendo. No se queda enganchado con la nariz pegada, sino que tiene otra mirada. Y hoy día, en pleno siglo XXI, precisamos de una nueva mirada que vaya mucho más lejos de toda esta hecatombe
catástrofe que estamos viviendo, pero que no es el fin del mundo, es el fin de una etapa para dar lugar al crecimiento a otra etapa. Bueno, así llegará un evangelio reforzado y podrá seguir ayudando a mucha gente que quiera realmente descubrirlo y aprenderlo a partir de la palabra y a partir de las enseñanzas de lo que es realmente el evangelio. Por lo tanto, un proceso de madurez integral es hacer el bien a los demás, empezando por hacer el bien a mí mismo, pero no quedándome a mí mismo, el respeto a los demás, pero esto debe salir vitalmente, no por educación. No por obligación. Por obligación. Ha de ser por naturalidad, porque lo sientes y así lo entregas. Bueno, sentimos tener que despedirnos, pero estamos contentos de esta charla, que espero haya llegado a muchos de ustedes y pueda hacer, aquí tenemos el libro. Enseña el libro que vale la pena. Vale la pena tenerlo. Ahora bien, las personas que buscan seguridad, tranquilidad y no romperse la cabeza, les aconsejo que no lo lean. Bueno, pero la función de este libro es hacer que todos pensemos y profundicemos en un tema tan importante como es esa religión vista desde otro punto y aceptando el futuro del Evangelio, que es lo más importante para poder caminar. El anuncio del Evangelio es el anuncio para toda la humanidad de libertad interior, amor profundo a sí mismo para poderlo transmitir a los demás y el gran respeto a la diferencia ante los demás. Todos somos diferentes, pero no distantes. Y no tan distintos. No tan distintos. Porque somos seres humanos todos. El hecho de ser distantes no significa distintos. Exacto. Esa es la novedad. Para ellos sí, como orientación, unos minutos cada día, o por la noche o por la mañana, de silencio consigo mismo para ver cómo te sientes, quién eres, cómo te vives. El silencio es el lenguaje más profundo para poder comprender el que el ser humano es. Eso es tan importante que todos tenemos que coger estos 10 minutos, por la mañana, por la noche, como bien dices, y hacer una parte interior y buscarnos y a ver qué descubrimos cada mañana, porque seguro que cada mañana encontraremos algo nuevo en qué pensar y cómo actuar y cómo comportarnos. Así que os agradecemos que estéis ahí, que nos deis likes, que nos acompañéis, que nos escuchéis y como sabemos que todo nos queda grabado, pues a la que tengan alguna duda, repasen, escuchen y si analizando las palabras de Patuel, pues ven algo que les llama la atención, llamamos por teléfono, comunicarnos, pasaremos las preguntas. Con sumo gusto. Y no olvidemos que cada día cuando nos despertamos y nos levantamos, haya sol, haya lluvia, haya nubes, el sol siempre sale y resplandece. Sí, siempre está ahí para acompañarnos. Gracias por estar, gracias por venir. Y gracias y buen tiempo a todo el mundo.